Hola a todos, reciban un cordial saludo. Hoy analizaremos qué es y cómo se calcula la base imponible. Para ello, debemos tener en cuenta la definición sobre la base imponible, recordando que es el precio sin impuestos de los bienes y servicios, es decir, al precio total le restamos el porcentaje de IVA y obtenemos la base imponible. Además, para poder entender de la mejor manera, les explicaré cómo se calcula la base imponible de una factura paso a paso. Para ello, les proporcionaré un ejercicio práctico. Tengamos en cuenta que para poder resolver y reconocer la base imponible es la cantidad sobre la cual se aplica el impuesto, como en este caso el IVA. Recordemos que el IVA es el impuesto al valor agregado, que en muchos países lo aplica. Para poder calcular con exactitud la base imponible, es necesario y fundamental seguir tres pasos importantes. Como primer paso tenemos identificar los datos de la factura. En este caso debemos tener en cuenta la factura de compra como la factura de venta, tomando en cuenta que tienen el mismo formato y las mismas consideraciones. En este primer paso se necesitará los siguientes datos. Primero, el monto total de la factura, incluyendo todos los impuestos. Segundo, tasa de impuesto. En este caso, analizaremos el porcentaje que se va a aplicar del 12% del IVA. Como segundo paso, tenemos convierte la tasa de impuesto en fracción, es decir, el porcentaje que nosotros tenemos del IVA. Divide la tasa de impuesto por 100 para convertirla en una fracción. Por ejemplo, si la tasa es del 12%, la fracción sería 12 dividido para 100, que me sale el resultado 0,12, aplicando en este ejemplo el 12% del IVA. Como tercer paso fundamental, tenemos calcular la base imponible. Para calcular la base imponible se utiliza la siguiente fórmula. Recordemos, por favor, que la base imponible es el subtotal que nosotros tenemos en todo tipo de factura, ya sea en la factura de compra o en la factura de venta. La siguiente fórmula es: la base imponible es igual al monto total de la factura. Esta va dividida para el 1 más tasa de impuesto como fracción. Esa es la fórmula contable. Nosotros no podemos cambiar el 1. Lo que puede variar es la tasa de impuesto como fracción. En este caso, como íbamos diciendo anteriormente, vamos a analizar con el porcentaje del 12%. Para que me puedan entender de la mejor manera toda la teoría que hemos venido analizando, les voy a ejemplificar un ejercicio mediante el cual el valor total de la factura sí tiene IVA. Es decir, en esta factura va a estar reflejado ya en su totalidad el IVA, pero no lo sabemos cuánto es el IVA y cuánto es mi base imponible. Para poder conocer en este ejemplo, vamos a realizar paso a paso. Analizamos el ejemplo. Aquí tenemos el monto total de una factura. Vamos a suponer que estamos comprando. Entonces dice, por la compra de un computador de escritorio es $1,000 y la tasa de IVA es del 12%,
¿Qué nos quiere decir aquí? Nosotros debemos de entender y analizar muy bien qué nos dice la transacción contable. Podemos analizar las veces que sea necesaria. Podemos leerla 2, 3, 4, 5 veces, pero entendiéndola, ¿sí? Para ello vamos a repetir. Dice acá en el enunciado, si el monto total de la factura, ojo, el monto total de la factura por la compra de un computador de escritorio es $1,000 y la tasa del IVA es del 12%. ¿Qué nos quiere decir aquí? Que aquí, en este caso, nos está ejemplificando cuánto nos cobraron de esa factura al momento que nosotros compramos. Pero en estos $1,000 nosotros no sabemos cuánto es el IVA, mucho menos sabemos cuál es la base imponible. Pero en este momento vamos a analizar y conocer paso a paso. A continuación tenemos el desarrollo para poder identificar la base imponible. Aplicamos la fórmula. Base imponible, BI en letras mayúsculas, es igual a 1,000. El total de la factura, lo que nos están cobrando, dividido para el 1. El 1 recordemos que es la fórmula contable para poder realizar y conocer la base imponible. Esa no se cambia. Más el 0,12. ¿De dónde viene el 0,12? Recordemos, como les dije al inicio, nosotros vamos a trabajar con el 12% del IVA. Para ello, nosotros hemos convertido a ese porcentaje en número fraccionario, que me da en este caso 0,12. En el siguiente paso de la base imponible tenemos 1,000 dividido para el 1.12. ¿De dónde me salió el 1.12? De la fórmula que estaba analizando anteriormente, que viene a ser el 1 más 0,12. Entonces, dividimos los 1,000, en este caso dividimos para el 1.12 y me sale el resultado de 892,857 centavos. Recordemos que en contabilidad debemos, en este caso, redondear los números, pasados ya de 5, llegados a 5 posteriormente. En este caso viene al inmediato superior, que me quedaría como resultado $892 con 86 centavos, trabajando contablemente con 2 decimales. Entonces, la base imponible en este ejemplo sería de 892 con 86 centavos. Recordemos, por favor, y no nos olvidemos que la base imponible es el subtotal de la factura. En este caso, hemos determinado ya la base imponible que es de la factura o el subtotal, que viene a ser los 892,86 centavos. A continuación, vamos a saber y conocer cuál es el IVA que nos cobraron en esa compra del computador de escritorio. Es decir, vamos a analizar aquí las fórmulas que nosotros tenemos para calcular el IVA. Como ustedes deben saber, existen 3 fórmulas para calcular el IVA. En este caso tenemos el monto total por el porcentaje. Vamos a trabajar por el 12%. ¿Cuál va a ser mi subtotal en este caso? Los 892,86 centavos o mi base imponible. Aplicando la primera fórmula, multiplicamos directamente por el 12 y con el signo porcentaje. Eso podemos calcularlo en la calculadora así directamente y nos sale el resultado. ¿Cuánto nos va a salir? 107,14 centavos. Aplicando la segunda fórmula, es decir, los 892,86 centavos por el 0,12. Recordemos que el 0,12 es el porcentaje que nosotros estamos trabajando.
pero le convertimos a número fraccionario, que en este caso me sale 0,2. Entonces, multiplicando directamente, igual me va a salir 107,14 centavos. Y en la tercera fórmula, de igual manera, aplicamos la base imponible o subtotal de la factura, que en este ejemplo está de $892,86. Multiplicamos por 12 y dividimos para 100. ¿Por qué le dividimos para 100? Porque recordemos que es porcentaje. Aquí, como les decía, estamos trabajando con el 12%. Todo puede variar. Puede ser el 15%, el 20%, el 50%, el 75%, etcétera, va aplicada cualquiera de las tres fórmulas de la que ustedes más se les felicite, en este caso la resolución del ejercicio, ¿sí? Aplicada cualquiera de las fórmulas contables que nosotros tenemos para poder conocer el IVA, ustedes deben, aplicarse y acoplarse a cualquiera de las tres fórmulas. Aplicando cualquiera de ellas les va a salir el mismo resultado. Entonces, ¿qué acabamos de hacer ahorita? Que mediante la base imponible que nosotros calculamos anteriormente, ahorita nosotros estamos conociendo cuál es el valor del IVA que nosotros hemos pagado por la adquisición del computador de escritorio, que sumado los dos valores, los 892,86 centavos y más el IVA, que es de $107,14, me da la totalidad de $1,000. Es decir, ahí ya sé detalladamente cómo y por qué pagué los $1,000, conociendo con exactitud la base imponible y el IVA. A continuación, les voy a proyectar la factura. ¿Sí? Como les decía, recuerden que la factura debe tener todos los detalles. En este caso, sea para facturas de compra o para facturas de venta. Como venimos analizando en este ejemplo, aquí está clarito. Base imponible reflejado en una factura con IVA. ¿Qué acabamos de hacer nosotros? Recordemos que en la factura, ¿qué nomás viene? El nombre de la empresa, el RUC, el número de factura, la autorización del SRI, que es muy fundamental, la dirección en donde está ubicado nuestro negocio, si es que es sucursal o es la matriz. Acá tenemos para poder llenar los datos de nuestros clientes, llenar el RUC o número de cédula, la dirección, la fecha, número de teléfono, etcétera. Como pueden ir otros datos, en este caso personales del cliente. A continuación vamos a desglosar todas las partes de la factura, en la que determina la cantidad, el detalle, el valor unitario y valor total. ¿Qué estábamos comprando? En cantidad 1. ¿Por qué? Porque decía un computador de escritorio. En detalle que describimos aquí, el producto que nosotros estamos comprando o estamos vendiendo. En este caso estamos comprando el computador de escritorio. Como les decía, nosotros para poder saber la base imponible es el subtotal y eso nosotros no lo conocíamos. Pero ahora con los pasos ya realizados y las fórmulas aplicadas, sabemos que nuestro valor unitario es de 892,86 centavos, que multiplicado por la cantidad que es 1, el valor total me va a salir la misma cantidad, que es $892,86. Como les mencionaba al inicio, este es el subtotal de nuestra factura, ¿sí? Entonces, el subtotal de nuestra factura tenemos los 892,86 centavos. Acá en el porcentaje del IVA,
Recordemos que nos salió $107.14 y sumado los dos valores, el subtotal más el IVA, me da el total de la factura que hemos pagado, los $1,000 por la compra del computador de escritorio. Espero que sí me hayan entendido en esta parte. Poner muchísima atención. De ser posible, vuelvan a revisarlo el video. A continuación, les voy a proyectar un ejemplo en la que en este caso el valor total de la factura no tiene IVA. Es decir, en el valor no está incluido el IVA. Es todo lo contrario, es muy diferente al proceso que hemos realizado anteriormente. Es similar, pero no igual, ¿sí? En este caso vamos a realizar el análisis del siguiente ejemplo. Para ello tenemos, se compra un televisor de 40 pulgadas valoradas en $480 más el IVA del 12%. De igual manera, aquí ustedes tienen que volver a analizar bien la transacción, qué es lo que les está solicitando, qué es lo que les está diciendo, ¿sí? ¿Y qué les está diciendo ahí? Que se compra un televisor de 40 pulgadas, valoradas en $480 más el IVA. ¿Qué nos dice acá? Que nosotros ya conocemos nuestro subtotal, ya sabemos cuál es nuestra base imponible, pero nosotros no sabemos cuánto tenemos que pagar la totalidad de esa factura. Aquí nosotros vamos a analizar lo siguiente. Por ejemplo, tenemos la base imponible es igual, como les decía, conocemos ya nuestra base imponible, nuestro subtotal para la factura, que en este caso viene a ser $480. A continuación, la base imponible, como en la transacción me está diciendo más el IVA, entonces, ¿qué hago? Voy a calcular el IVA. Como les mencioné anteriormente, ustedes tienen que adaptarse a cualquiera de las tres fórmulas en las que se les facilite los cálculos. En este caso, yo voy a aplicar la siguiente fórmula. Base imponible es igual 480 por el 0,12 del IVA, ¿sí? Entonces, mediante esta aplicación, me va a salir un valor de $57.60. ¿Qué quiere decir aquí? Que yo tenía mi base de 480, pero me incrementa un valor de 57,60, que eso viene a ser el IVA. Sumado los dos valores, la base imponible más el IVA, me sale el total que debo pagar por ese televisor que acabo de comprar. Tengo que cancelar la totalidad de $537.60. Entonces, el valor total de la factura a pagar es 537,60 centavos, ¿sí? Recordemos que aquí estamos analizando el ejemplo en donde la base imponible aún no tiene IVA. Para mejor comprensión, les voy a proyectar aquí, en este caso, la factura, ¿sí? La factura en la que está reflejado la base imponible de una factura sin IVA. Como les decía a ustedes anteriormente, tienen que tener aquí todos los datos de la factura, en donde es el nombre de la empresa, el número de RUC, el número de la factura, la autorización del SRI y todos los datos personales. Por ejemplo, para llenar el nombre del cliente, el RUC o cédula de ciudadanía, que es muy importante, la dirección, la fecha, el teléfono. Y detallamos, lo digo, cada uno de sus partes, en este caso, en la cantidad
¿Qué estaba comprando en el enunciado anterior? Me decía un televisor de 40 pulgadas. Entonces, en cantidad va uno, en detalle. Tengo que describir qué producto estoy comprando. En este caso, televisor de 40 pulgadas. ¿Cuál es el valor unitario? Eso yo ya lo conocía, que era 480. Los 480 multiplicados por la cantidad, que es 1, el valor total me va a dar 480. ¿Sí? Todo va, no digo, el valor unitario multiplicado por el número de cantidad de productos que estamos comprando. Como les decía, y aquí yo tengo 1, pero si fuera 2, ya fuera ahí los 480 multiplicados por los 2 televisores, etcétera, etcétera. Sigamos. A continuación nosotros tenemos el subtotal o la base imponible. Recordemos que el subtotal o base imponible es los 480 y calculados el IVA de ese valor me suma el valor de $57.60. ¿Cuánto tengo que pagar de esa factura por la adquisición del televisor? 537,60 centavos. ¿Sí? Por favor, analícenle bien. Espero que no se me confundan en esto y tener en cuenta que en toda factura, sea de compra o sea de venta, yo que sé, o prestación de servicios, etcétera, siempre debe tener el respaldo del comprador y vendedor. Para ir finalizando, recordemos que la base imponible en una factura es la cantidad sobre la que se calculan los impuestos y esta tiene que aparecer obligatoriamente en la misma. Como les decía, en toda factura debe estar reflejado la base imponible o el subtotal, tanto para compras como para ventas. Espero que haya sido de mucha utilidad y muchísimas gracias por su atención.